Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a ver el muestreo por conglomerados bietápico y dentro de nuestra agenda vamos a ver la técnica, esta técnica se conoce como muestreo por conglomerados bietápico o muestreo por conglomerados de dos etapas. Dentro de esta técnica vamos a tener dos formas de hacer las estimaciones. Una va a ser a través del estimador insesgado y otro va a ser a través del estimador de Lagrange. Y por último vamos a ver esta misma técnica, muestreo por conglomerados de dos etapas, pero con probabilidades proporcionales al tamaño. Entonces esta va a ser la cobertura de la clase de hoy y con esto ya estaríamos concluyendo el curso de técnicas de muestreo. Entonces, la primera parte, muestreo por conglomerados de dos etapas. Esta es una extensión de la que vimos hace dos videos, del muestreo por conglomerados bietápico. La idea es que un conglomerado usualmente contiene demasiados elementos para obtener una medición de cada uno de ellos. O lo otro que podría pasar es que sean tan semejantes que la medición de solamente algunos proporcione información sobre el conglomerado completo. ¿Cómo podemos aplicar esto en un ejemplo? Vamos a suponer, vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Puede realizarse una encuesta nacional sobre las opiniones de los estudiantes universitarios, seleccionando una muestra aleatoria simple de las universidades de todo el país. Ahora, bajo el esquema de muestreo por conglomerados de una etapa, lo que haríamos es que vamos a considerar a todas las universidades del país como conglomerados. Entonces, lo que nos dice esa técnica es que lo que tenemos que hacer es seleccionar una muestra aleatoria de esas universidades y luego vamos a seleccionar a todos los elementos dentro de las universidades, en este caso a todos los estudiantes. Esto sería bajo conglomerados de una etapa. Ahora, este método lo que nos dice es que tal vez no necesitemos seleccionar a todos los estudiantes de los conglomerados que salieron de la muestra aleatoria, sino que con que nosotros tomemos alguno de ellos, pues basta para describir bien la información del conglomerado. Y de aquí surge el muestreo por conglomerados de dos etapas. Esa es la definición formal. Este tipo de muestra se obtiene cuando primero seleccionamos una muestra aleatoria de una población de conglomerados, es decir, aplicado al ejemplo, sería tomar una muestra de las universidades y posteriormente tomar una muestra aleatoria de los elementos de cada conglomerado. Es decir, ahora una vez que yo ya tomé mi muestra de universidades, digamos de 315, tomé 10 universidades. Ahora de esas 10 universidades voy a aplicar un muestreo aleatorio simple sobre todos sus estudiantes, o sea, por separado para cada conglomerado. Y de ahí voy a tomar esta segunda muestra, que sería la segunda etapa, ¿no? Entonces, esto es el muestreo por conglomerados de dos etapas. Otro ejemplo pudiese ser llevar a cabo un estudio sobre las afectaciones que ha generado el COVID-19 en la ciudad de Mérida, en donde podemos seleccionar una muestra aleatoria de las colonias o fraccionamientos de la ciudad. Es decir, aquí tomaríamos como conglomerados a las colonias y posteriormente tomar una muestra aleatoria simple de las personas que viven en la colonia, y esa sería la segunda etapa. O sea, la primera etapa fue muestrear colonias. Una vez que yo ya tengo qué colonias voy a estudiar, ahora voy a muestrear a los habitantes de las colonias. Es la segunda fase. Entonces, esto es el muestreo por conglomerados de dos etapas. Ahora va a haber un problema en este muestreo, que va a ser la selección de conglomerados. Es decir, nosotros tenemos que seleccionar conglomerados que sean apropiados. En ese sentido, vamos a pedir que hayan dos condiciones, son dos condiciones que deben de ser deseables, pero que no siempre van a suceder. Uno sería proximidad geográfica de los elementos dentro de un conglomerado. Y dos sería que el tamaño de los conglomerados sean convenientes para su manejo. O sea, aplicado al ejemplo de la ciudad de Mérida, el segundo ejemplo que vimos aquí, el de COVID-19, pues pudiéramos pedir que o sea, la primera característica sería que de las colonias que nosotros seleccionemos, sus habitantes no estén muy dispersos geográficamente, porque eso podría implicar pues mayores costos. Lo ideal sería que se encuentren cercanos, ¿no? Y lo segundo es que pues los tamaños de las colonias sean convenientes para su manejo, o sea que no sean extremadamente muy grandes ni tampoco extremadamente muy pequeñas, porque sabemos que eso también puede ocasionar problemas en cuanto a la estimación. Ahora, el procedimiento formal para la selección de una muestra por conglomerados de forma bietápica es la siguiente. Número uno, tenemos que obtener un marco que liste a todos los conglomerados de la población. Número dos,
tenemos que seleccionar una muestra aleatoria simple de la lista de conglomerados, como se vio en el muestreo aleatorio simple, ¿no? Con una tabla de números aleatorios o con algún software que nos permita generar la muestra. Número 3, una vez que ya tenemos la muestra de conglomerados obtenida, necesitamos obtener un segundo marco que liste a todas las unidades de cada uno de los conglomerados seleccionados. Y finalmente, vamos a seleccionar una muestra aleatoria de los elementos de cada uno de estos marcos, ¿no? Entonces estaríamos haciendo un muestreo aleatorio simple por cada conglomerado que haya resultado en nuestra muestra de conglomerados. Ahora, la notación que vamos a manejar va a ser la siguiente. N mayúscula va a ser el número de conglomerados en la población. N minúscula va a ser el número de conglomerados seleccionados en una muestra aleatoria simple. MI va a ser el número de elementos del conglomerado I. Y MI minúscula va a ser el número de elementos seleccionados de una muestra aleatoria del conglomerado I. Ahora vamos a tener AM, que va a ser igual a la sumatoria de las MIs, desde I igual a 1 hasta N mayúscula, que va a ser el número de elementos de la población. Y también vamos a tener M vaga, que va a ser igual a M entre N, que va a ser el tamaño promedio de los conglomerados para la población. Por último, vamos a tener las observaciones Y y J, que van a corresponder a la Jésima observación de la muestra en el Iésimo conglomerado. Y finalmente vamos a estar trabajando con varias medias muestrales que vamos a denotar como YI barra. Esto se va a definir como 1 entre MI por la sumatoria de las Y y J, desde J igual a 1 hasta MI, que sería la media muestral para el iésimo conglomerado. ¿Ok? Aquí cambia un poquito la notación, ¿no? Principalmente la de las MSI minúsculas, que no la teníamos en las técnicas anteriores. Ahora, los resultados van a ser estos, ¿no? Para la media poblacional, el estimador insesgado va a estar dada por esa expresión de aquí, la podemos denotar como mu garrito, que va a ser n entre m, ambas mayúsculas, por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las MIs por las medias muestrales de los conglomerados Is entre NIs. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es estimar un total por conglomerados y luego lo estamos dividiendo entre el tamaño de muestra de los conglomerados. O sea, tenemos la media del conglomerado I y lo estamos multiplicando por el tamaño del conglomerado I. Eso nos da la estimación del total del conglomerado I y eso pues ya lo dividimos entre el tamaño de muestra de los conglomerados. La estimación de la varianza del estimador de la media va a estar dada por esta expresión de aquí. Es una expresión un poquito extensa y tiene una sumatoria en la segunda parte, en donde SB cuadrada la vamos a definir como se ve en esta fórmula, es decir, sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la diferencia de cuadrados de las MIs por la media muestral I menos el tamaño promedio del conglomerado por el estimador de la media, que sería este de aquí. Y luego por aquí tenemos a las SI cuadradas, que esa sería la sumatoria de J igual a 1 hasta MI, de las observaciones Y y J menos la media del conglomerado I al cuadrado entre MI menos 1. Es decir, esa ya sería como la varianza muestral de cada uno de los conglomerados. Las fórmulas para el límite de error de estimación pues van a permanecer iguales a como las hemos estado viendo. Y pues vamos a ver un ejemplo. Sea una empresa que cuenta con 90 coordinaciones localizadas a lo largo de la República Mexicana y que los directivos de las oficinas centrales quieren estimar el número promedio de horas que las impresoras estuvieron sin funcionar por reparación en los meses pasados. Debido a que las coordinaciones están ampliamente dispersas, la empresa desea utilizar un muestreo por conglomerados, especificando a cada coordinación como un conglomerado de impresoras. Ahora, cada coordinación tiene muchas impresoras y el verificar los registros de reparación de cada impresora implicaría consumir tiempo. Por lo tanto, la empresa usa un muestreo en 2 etapas. Se dispone de tiempo y dinero suficientes para muestrear 10 coordinaciones y aproximadamente un 20% de las máquinas de cada coordinación. Usando los datos de la siguiente tabla, estime el tiempo promedio sin funcionar por impresora y establezca un límite para el error de estimación de 95% de confianza. La empresa sabe que tiene un total de 4.500 impresoras en todas las coordinaciones. Ahora, esta es la tabla de los resultados.
tenemos el número de coordinaciones muestreadas desde 1 hasta 10, tenemos el tamaño de cada uno de los conglomerados y luego tenemos el tamaño de la muestra tomada que nos indica que es del 20%, que es cada uno de estos, el tiempo sin funcionar en horas de las impresoras que formaron parte de la muestra. Y pues bueno, para automatizar un poquito, pues calculamos directamente las YIs y las SIs cuadradas, que serían las medias de cada una de estas líneas, ¿no? De estas observaciones. Ahora, la solución, nuestros conglomerados son 90, o sea, n mayúscula es igual a 90. La muestra es de n minúscula igual a 10. M es igual a 4500, que ya nos dan ese dato, y M barra pues sería igual a 4500 entre 90, que sería igual a 50. Los demás cálculos en bajo esta técnica en específico, sí se requiere de un software para ir haciendo los cálculos. Eso no podríamos, sí podríamos hacerlo a mano, pero tardaríamos demasiado. Entonces podemos crear una tabla como esta que vemos aquí, en donde vayamos resumiendo la información y esto nos puede servir para hacer el cálculo de la varianza y de las estimaciones. Entonces aquí resumimos las MI mayúsculas, las MI minúsculas, esas dos que ya venían dadas en la tabla. Y de aquí ya empezamos a calcular lo que necesitamos en la fórmula. Por ejemplo, esta MI por la X y barra sería equivalente a esta parte de la sumatoria del estimador de la media. Luego tenemos esta expresión que nos va a servir para la parte de la varianza. Y luego tenemos esta otra que también nos va a servir para la varianza, para la SB que íbamos a calcular. Entonces, pues hacemos los cálculos tal cual para cada uno de los conglomerados y luego solo tenemos que sumar, de tal forma que el estimador de la media, pues estaría dado por esta expresión, que sería la suma de todos esos valores, 2400.59, entre el tamaño de la muestra de conglomerados que fue de 10, por la fracción del tamaño de conglomerados entre el tamaño de elementos de todos los conglomerados, que serían 90 entre 4500, y eso nos da 4.80. Es decir, que la estimación del tiempo promedio en horas que las impresoras estuvieron sin trabajar es de 4.80. Ahora, para el cálculo de la varianza, conviene primero calcular esta sumatoria que forma parte de la definición de aquí, esta parte de la sumatoria. Entonces, calculándola igual con ayuda de esta tabla, pues nos da que es 21.985, es esta sumatoria que hicimos de aquí. Luego tenemos que calcular SB y es donde utilizamos esta otra sumatoria que fue la última de la tabla que nos dio 6.915.44. Esto dividido entre n-1 da 56.777.7805. Entonces, la fórmula de la varianza se reduce a esta expresión que nosotros vemos aquí y nos queda de 2.01. Por lo que el límite de error de estimación del 95% de confianza va a estar dado por el factor de cuantil de la distribución normal estándar de 0.025, que es 1.96, por la raíz de 2.0187, que es la varianza, que nos queda de 2.7847. Entonces, pues ya, así es como nosotros aplicamos una estimación para la media con un muestreo por conglomerados de 2 etapas, en donde estamos utilizando un estimador insesgado. Acuérdense que también vamos a ver el estimador de la razón, ¿no? Ahora, para el caso del total, pues sería algo equivalente a lo que hacemos en el muestreo aleatorio simple. Si queremos estimar el total, pues tomamos M, que es el número total de elementos de la población, y lo multiplicamos por el estimador de la media, que es el que obtuvimos previamente, y con eso ya tenemos la fórmula para estimar el total. Para la varianza, pues sería lo mismo, por definición sería la varianza de M mu estimador, que pues podemos sacar la M al cuadrado y nos queda solo la varianza de mu, que está dada por lo que vimos previamente, ¿no? Entonces, pues queda directa la expresión. Y pues SB, tanto SB cuadrada como SI cuadrada son como se definieron previamente. El límite de error de estimación pues va a estar dado de igual forma, ¿no? Como hemos estado manejando en todos los ejercicios. Ahora, el estimador de mu que definimos previamente depende del número total de elementos de la población, es decir, de M. Si M fuera desconocido,
entonces debe de ser estimado con base en los datos de la muestra. Se obtiene un estimador de M multiplicando el tamaño del conglomerado promedio, que se define como esta expresión que tenemos aquí, por el número de conglomerados en la población, N mayúscula. Ahora, si reemplazamos M por su estimador, entonces llegamos a un estimador de razón que vamos a denotar como mu gorrito subíndice R, debido a que el numerador, tanto el numerador como el denominador son variables aleatorias. Entonces ya llegamos a la forma del estimador de la razón, que sería algo de este estilo. Si no conocemos M y tenemos que estimarlo, lo que vamos a utilizar es el estimador de la razón, que va a estar dado por la sumatoria desde igual a 1 hasta M, hasta N, perdón, de las MIs por las medias muestrales Is, entre la sumatoria de las MIs, que ya sería, esta pues es la forma de un estimador de la razón, ¿no? La varianza en este caso va a estar dada por esta expresión de aquí, que depende de los términos SR cuadrada y SI cuadrada, en donde se definen de esta forma, ¿no? SR cuadrada, pues va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta n de las MIs al cuadrado por esta diferencia entre n menos 1. Y SI cuadrada, pues ese sería equivalente a las varianzas poblacionales, ¿no? Perdón, las varianzas muestrales de cada uno de los estratos. Ok, aquí, perdón, es YI, sin la barrita. Es YI menos YI barra. El límite de error de estimación, pues permanece igual. Le llamamos E y va a ser el factor de la probabilidad normal por la raíz de la varianza del estimador. Para el caso de la proporción, pues quedaría de esta forma. O sea, es exactamente lo mismo, solo que en la varianza, pues las fórmulas de SR cuadrada y SI cuadrada, pues van a cambiar a estas expresiones que nosotros tenemos aquí. El límite de error de estimación va a permanecer igual. Y ahora vamos a ver por último el muestreo por conglomerados de 2 etapas con probabilidades proporcionales al tamaño. Dado que el número de elementos en un conglomerado puede variar grandemente de un conglomerado a otro, una técnica frecuentemente que nos da una ventaja es la de muestrear los conglomerados con probabilidades proporcionales a sus tamaños. Se le abrevia como PPT y generalmente el muestreo con PPT solamente se utiliza en la primera etapa de un procedimiento de muestreo en 2 etapas, debido a que los elementos dentro de los conglomerados tienden a ser algo similares en tamaño. En seguimiento, pues vamos a presentar las estimaciones para mu y tau para el muestreo por conglomerados de 2 etapas, en la cual la primera etapa de muestra se lleva a cabo con probabilidades proporcionales al tamaño. Y pues este método funciona bastante bien si los tamaños de los conglomerados dentro de la población varían significativamente. Ahora vamos a tener la ecuación que vamos a denotar como mu PPT, que vamos a definir como 1 entre n por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las medias muestrales de los conglomerados. Y esta ecuación nos proporciona un estimador de mu en el caso del muestreo por conglomerados de una sola etapa. Al principio, la Y barra fue calculado con base en todos los elementos del conglomerado y fue exactamente la media del conglomerado. Ahora, Y barra es calculada de una muestra de elementos del conglomerado y es solamente una estimación de la media del conglomerado. Esta parte pues está un poquito como medio confusa. Lo que nos dice es que cuando utilizábamos en una etapa a todos los elementos del conglomerado, pues Y barra era realmente mu, o sea, el parámetro poblacional del conglomerado. Pero ahora, como solo tomamos una muestra, entonces Y barra es una media muestral, como siempre se ha definido, del conglomerado I. No obstante, el estimador anterior es insesgado de mu con una varianza estimada que va a estar dada por esta ecuación de aquí. Y para formar un estimador insesgado de tau, solo se tiene que multiplicar el estimador de la media por m, el número de elementos de la población. Formalmente, pues esas serían las definiciones. El estimador de la media poblacional, pues va a estar dada por esta expresión. La varianza del estimador va a estar dada por esta expresión de aquí. Y el límite de error de estimación, pues va a estar dada por la expresión que ya conocemos. Análogamente para tau, pues sería multiplicar únicamente por m. Entonces, ese sería el estimador para el total. Y en la varianza, pues queda un m cuadrada en la parte de arriba, por aquello de que la m es constante y sale al cuadrado por propiedades de varianza. Y el límite de error de estimación queda de esta forma, tal cual.
Y pues bueno, esas serían las fórmulas para aplicar. En el caso de las proporciones, pues serían equivalentes, solo que ya sabemos que estamos manejando datos dicotómicos, ¿no? Entonces, eso sería todo por muestreo por conglomerados de 2 etapas.